Bajando el otro día para la iglesia por la calle, a mí me gusta siempre venir mandando, vivo como a, ¿qué será?, 4 kilómetros así, ¿no?, más o menos. Pero me gusta mucho tirar por el centro porque casi siempre me encuentro a alguien. Y entonces me paro, lo saludo, y me gusta muchísimo andar, entonces siempre me bajo casi siempre andando. Entonces me encontré a dos personas que venían y me saludaron. Y una de ellas estaba como muy asustada con todos los tiempos, ¿no? Estaba diciendo, esto, ¿qué va a pasar? Porque parece las señales del último tiempo, me dijo la persona. Una persona que conocía del Señor, ¿no? Y lo acompañaba otra persona, y esa persona me hizo una pregunta, me hizo una reflexión que me dejó pensando, la verdad. Él dice, él es de otro país, y me dice, mi abuela, es una persona que tendría a lo mejor, 50, 60 años tendría, y dice, mi abuela, cuando yo era niño, ella me decía precisamente eso, que el Señor estaba por venir. Mi abuela ha muerto ya, y después de 50 años me vuelve a decir lo mismo, y llevo muchos años escuchando eso, pero la verdad es que no viene. Y me dejó pensando porque, digo, es verdad que la palabra, y lo vamos a ver, vamos a profundizar, pero yo creo que la palabra está más empeñada en que entendamos no el cuándo, sino el cómo. No nos centremos tanto ni perdamos los nervios, por decirlo de alguna manera, en intentar buscar una fecha, y ya otros la intentaron buscar y fracasaron estrepitosamente. Los testigos de Jehová han dado ya como 3 o 4 fechas de que Jesús venía, y obviamente aquí estamos todavía. Pero yo estoy segurísimo que la palabra de Dios no está tan preocupada por decirnos el tiempo, porque ahora lo veremos, sino el cómo vivir en esa espera. Y ahí es donde me quiero centrar en esta mañana con la ayuda del Señor. Quiero abrir la palabra de Dios para que podamos entender cuál debe ser nuestro estilo de vida en estos tiempos de espera. Si tú lees la palabra de Dios en Mateo 24, realmente ahí hay una descripción muy clara en la que nosotros nos podemos sentir identificados hoy. Dice la palabra del Señor que estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte y le dijeron, ¿cuándo sucederán estas cosas? Bueno, previamente, en el versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Yo creo que estaban aquellos discípulos un poco, pues como yo estoy cuando enseño Sevilla, cuando enseño mi ciudad, ¿verdad, Andrés? Siempre digo que esta es la ciudad de las ciudades, que viniendo a Sevilla no hace falta ir a otras ciudades de España, etcétera, etcétera, ¿no? Humildemente se lo digo. Y entonces los discípulos estaban en ese punto, estaban intentando decirle al Señor, mira los edificios estos, Señor, el templo, ¿verdad? Y Jesús los mira y dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Decirle eso a un judío era algo terrible, porque ese era el centro de su vida religiosa, el templo. Decirle a un judío que aquello realmente no tenía un valor importante era complicado. Y aquellos discípulos dicen, bueno, Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas, cuál será la señal de tu venida y el fin del siglo. Y Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Y sigue ahí una lista de situaciones verdaderamente trágicas que ocurrirán, que te pido que en tu casa tú lo puedas leer, Mateo 24, en la que no voy a entrar al detalle, porque son muchos textos. Pero algunos piensan que ahora ya sí es el fin. Pero yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, en la historia del hombre, ¿cuándo no ha habido guerra y rumores de guerra?
Desde que el hombre es hombre, desde la caída. En la caída rompimos nuestra relación con Dios, rompimos nuestra relación con nosotros mismos. De ahí las depresiones, todo lo que sufrimos, las ansiedades. Rompimos también nuestra relación con el medio, por eso nos estamos cargando el medio ambiente. Pero también rompimos nuestra relación el uno con el otro. Y ahí nacen las primeras guerras. Ahí nacen los conflictos entre nosotros. Por tanto, guerras y rumores de guerra siempre han habido. Terremotos, pestes, siempre han habido. Y el texto sigue hablando, y quiero centrarme en el versículo 35, y dice, el cielo y la tierra desaparecerán. Jesús sigue hablando, pero mis palabras, dice, no desaparecerán jamás. Va a pasar las modas, va a pasar la política, va a pasar la religión, van a pasar los grandes imperios, muchos han caído. Cuando llegó la pandemia había cosas que decíamos nosotros, esto no puede ser. Que se suspendieran los partidos de fútbol en España y la Semana Santa, esto no puede ser. Y vimos cosas como diciendo, no puede ser. Y las vimos, pues así cosas que era imposible que se pararan y se pararon. Los grandes imperios de la tierra pasaron. Pero fíjate qué fuerte. 2022 años después, aquí hay una iglesia que está diciendo todavía te exalto. Y es que la palabra de Dios sigue haciendo mella en nuestros corazones. Dice, todo va a pasar, pero mis palabras no van a pasar. No preocuparos por eso. Y dice el versículo 36, sin embargo nadie sabe ni el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Y digo yo, ¿y cómo algunos se aventuran a decir incluso fechas, como han dicho? Y dice Jesús a sus discípulos, lo deja en la palabra, dice, ni yo lo sé. Solo el Padre tiene en su secreto esta fecha, este momento clave. Dice, cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el día en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todo. Así que cuando venga el Hijo del Hombre, así será como cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo la harina. Una será llevada y otra será dejada. Así que ustedes deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara la casa. Versículo 44, escucha, iglesia. Ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá, escucha lo que dice la palabra, cuando no se le espere. Y a mí me hizo pensar mucho esto, porque nosotros estamos embarcados muchas veces, ansiosos, preocupados, haciendo cábalas, números, pensando que era el fin. Y yo te pregunto, un creyente de los primeros siglos, allí en medio del foso de los leones, en un circo romano, donde allí estaba, no, tú no pienses que él pensaría este es el fin del mundo. Un creyente en la Primera o Segunda Guerra Mundial, siendo bombardeado, tú no piensas que también estaría diciendo, menos mal que ya está el Señor cerca. Durante toda la historia, había momentos que parecía que... Pero la palabra nos dice que llegará cuando nadie lo espera. Y quizá no será un tiempo de guerra, quizás puede ser que sea un tiempo de paz, donde la iglesia esté adormecida. Pero dice, hay una encomienda. No nos dice cuándo, pero nos dice, ustedes deben estar preparados todo el tiempo. Así que, si pasas al capítulo 25 de Mateo, nos explica el cómo hay que esperar. Es muy interesante. El 24 nos dice que hay acontecimientos, y si tú me preguntas, ¿el Señor está más cerca? Obviamente. Y mañana va a estar más cerca todavía. Porque cada día que va pasando, estamos restando al calendario un día de su venida. Entonces, ¿hoy estamos más cerca de la venida del Señor? Obviamente, pero por una cuestión simplemente
de fecha. Entonces el capítulo 24 nos dice, mira, va a pasar sí o sí, porque mis palabras, el mundo va a pasar, pero mis palabras se van a cumplir. Y lo que yo estoy diciendo se va a cumplir. Y si uno toma la Biblia y comienza a andar para atrás, te das cuenta que todo lo que se predijo, todo lo que se profetizó, se cumplió. Y eso es una garantía de que todo lo que está por cumplir, escúchame, se va a cumplir sí o sí. Y Jesús nos dice, les dice a sus discípulos, por ende nos lo dice a nosotros a través de la palabra, no os afanéis tanto, van a haber rumores de guerra, van a haber terremotos, durante toda la historia lo ha habido. Ese no va a ser el tema porque precisamente cuando nadie lo espere es cuando yo voy a venir. Y el capítulo 25, pasa en la página, nos indica el cómo como creyentes tenemos que estar en esa espera. Es una espera activa. Algunos malentendieron esto de la segunda venida del Señor, sobre todo especialmente en los años 80, y se encerraron en comunidades escondidos pensando que era mejor estar escondido. Algunos erraron mucho pensando que la venida era tan inminente y muchos dejaron sus estudios en las universidades. Muchos dejaron incluso de trabajar porque pensaban que era súper inminente. ¿Y sabes qué pasó? Que muchos dejaron de hacer la misión a la que fueron llamados y se encerraron en fincas, se encerraron en casas, se encerraron en lugares. Grandes sectas nacieron precisamente de una mala concepción de esto. Y si hay un arma poderosísima que el ser humano tiene en sus manos, no son los misiles. No es la última tecnología, el arma más poderosa que existe de control es el temor. Y si tú puedes atemorizar a alguien, lo tienes controlado en tu mano. Y muchos han hecho uso de una falsa teología de la segunda venida del Señor para tener el control de las personas. Y diciendo, cuidado, que es inminente. Pero lo que la Biblia y la palabra del Señor sí nos indica claramente, dos cosas. Número uno, que va a venir seguro. Número dos, que la iglesia tiene que estar preparada y el creyente tiene que estar preparado. Entonces nos vamos a ir a la segunda parte de la predicación, o mejor dicho, a la parte en la que yo me quiero centrar. Y nos vamos a ir al capítulo 25. Y ahí vamos a encontrar tres cosas muy importantes de cómo debemos de esperar. Yo soy una persona que tengo una obsesión con la pérdida del tiempo. Yo, puede ser que me tenga que medicar y todo, no lo sé. Porque, yo tengo una sensación de estar perdiendo el tiempo largo, ya me entra ansiedad. Yo a lo mejor como, lo que sea, y siempre tengo una cabezadita y canto dormido. Es que no habré dormido más de 15 minutos, ¿no? Es que tengo una paranoia. Que muchas veces mi mujer me dice, pero si que yo sí no tienes nada que hacer, relájate un día, ¿no? Porque tengo una paranoia en esa pérdida de tiempo. Entonces, como tengo una paranoia, en cualquier situación que tenga que esperar, tengo que hacer algo. No puedo estar quieto. Pero yo estoy en una sala de espera, porque tengo que ir al dentista, lo que sea, y yo veo a la gente tan tranquila allí con el móvil. Y yo digo, qué pérdida de tiempo, con la cosa que tengo que hacer. Les queda mucho a usted, señora. ¿Me da usted la B, que es que yo me tengo que ir? No, la B. A cualquiera te da la B ahora, con las colas que hay. Cualquiera te da la B ahora. Hoy nadie te da la B para nada. Porque hay cola para todo, nadie te da la B. Entonces siempre tengo que estar haciendo, o estoy escribiendo, o estoy leyendo, o estoy mandando un mensaje de tal, o estoy hablando con alguien, porque tengo que estar en una espera activa. Y a lo que el Señor nos llama, y lo vamos a ver en este capítulo, es que la iglesia tiene que estar esperando, sí, por supuesto. Esperando la gloriosa venida del Señor, sí. Anhelándola en tus corazones, sí. Señor, ven pronto. Había un saludo entre los creyentes antiguos. Ahora decimos, Dios te bendiga, pero antes se decía, Maranata, Cristo viene. ¿Te acordáis los antiguos, hermanita? Los antiguos, que éramos más antiguos que un bosque, nos saludábamos. Y tú te abrazabas a alguien y decía, tú, Maranata, Cristo viene. Había una expectativa que en un sentido hemos ido diluyendo. Pero esa expectativa se tiene que convertir, número uno, en gozo
Y número 2, en una actitud. No es solamente esperar a que ocurra. No. Vamos al capítulo 25. Dice la palabra de Dios, entonces, fíjate, está hablando el Señor de todo, de Mateo 24, lo que va a ocurrir, que va a haber una segunda venida, que va a haber un principio de dolores, que son las guerras, las persecuciones, etcétera, 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 y llega el punto, entonces hay una palabra que conecta los capítulos, porque la Biblia está dividida en capítulos, pero no fue originalmente escrita en capítulos. Fue escrita del tirón. Lo que pasa es que para nuestro entendimiento, para nuestro estudio, se dividió en capítulos y fueron capítulos que tenían que ver con la temática, con el contexto, con diferentes cuestiones. Pero la Biblia estaba de corrido, ¿vale? Era un libro, como tú lees un libro, ¿no? Los libros. Entonces, el capítulo 25 no es que ahora, bueno, cierra el telón, venga, vamos a empezar con otra cosa, venga, y empieza y salud, el Señor... No, es el mismo contexto, Jesús sigue hablando en ese momento. Entonces, porque esa palabra entonces es una palabra que conecta los textos. ¿Me entiendes? El capítulo 24 no está separado, sino todo lo contrario. El capítulo 25 está dándole la potencia al 24. Porque está explicando el cómo debemos de esperar. Y no entrar en ese pánico que muchos están entrando. Te encuentran el otro día mi madre le dice, ¿tú crees que llegarán los misiles aquí? Digo, yo no sé, hija, yo digo, yo creo que no. Creo que no, le dije yo a mi madre, ¿no? Luego pensé, digo, si se ponen a matar las cañas, a lo mejor aquí llega. Si tiran de matar las cañas, pues llega. Capítulo 25. Entonces, el reino del cielo será como 10 damas de honor, 10 vírgenes, dice la Reina Valera, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias, sensatas. Las 5 que eran necias no llevaban suficiente aceite de oliva para sus lámparas. De girasol menos, como está puesto la cosa. Pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Versículo 5, escúchame. Como el novio se demoró, tardó, dice que le dio sueño a todas y todas se durmieron. Pero fíjate, es interesante, nunca había recaído yo en este texto, dice, es como el novio se tardó. Por tanto, nosotros debemos de entender que puede ser que el novio todavía se tarde. Como el novio se tardó. Todas llegó el momento del descanso. Pero qué bueno lo que dice la palabra. A la medianoche se despertaron ante el grito de miren, ya el novio viene, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron, oye, mira, dame un poquito de aceite que no tenemos, dennos por favor aceite, porque nuestras lámparas no están preparadas para recibir al novio. Y entonces las sabias le contestaron, no tenemos suficiente para todas, vayan a la tienda y compren un poco por ustedes, pero escúchame, la tienda estaba cerrada porque era ya la medianoche. Ya no había lugar. El tiempo de la preparación ya había pasado. Y la medianoche es una hora de oscuridad. La medianoche es un momento donde la vida se tuerce. La noche oscura, la parte oscura del día es el momento en la vida, es un símil también de la vida, donde las situaciones no están bien en tu vida. Hay una noche oscura, como decía la mística, ¿no? Santa Teresa, ¿verdad? Creo que era la noche oscura del alma. Hay una noche oscura del alma. Y cuando estaba leyendo este texto me acordé de cuando Pablo y Silas dice que estaban en la parte más oscura del fondo. Habían sido encarcelados, habían sido engrilletados. Y ellos estaban en la noche oscura, estaban en la situación oscura. Pero la diferencia entre Pablo y Silas y el resto de los presos, ¿sabes qué? Que dice la palabra del Señor que Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios en la parte oscura.
en la soledad, en la tristeza, en el momento difícil, donde estaban presos en una celda, imagínate de aquellos tiempos. Dice que queriendo lo pusieron en la celda de más adentro, dice la palabra. Y en esa medianoche que a todos nos llega, unos están adorando y otros se están quejando. En esa medianoche del alma, en esa oscuridad, en esa hora difícil, unos tiran la toalla, se entran en una queja, lloriquean, perdóname la expresión, pero en esa hora oscura, en esa medianoche, hay algunos que lloran, pero de gozo. Porque aún en medio de las pruebas, y siempre lo he dicho, he visto mucha más gloria en una habitación de un creyente moribundo, he visto mucha más gloria que en muchos de nuestros cultos. Porque es en esa noche oscura donde tu alma se purifica. Es en esa noche oscura, en ese lugar, en esa medianoche, donde el creyente de verdad resplandece. No es en la bendición, no es en aquí arriba, en la floritura, donde los creyentes de verdad brillan, es en la hora oscura. Y dice la palabra que había gente, mujeres, que en esa hora de la medianoche estaban descansando, sí, pero estaban preparadas, habían hecho sus deberes, habían almacenado aceite en sus almas, se habían preocupado de llenar su lámpara de aceite, un símil del Espíritu Santo. En otras palabras, se habían preocupado de buscar a Dios en sus vidas. Habían tomado a Dios, a ese aceite, como una prioridad en sus vidas. Las otras no, las otras se conformaron con un poquito. Aquellos que viven de los réditos del pasado, como escuchamos ayer a Andrés. Hay gente que todavía vive con un pasado glorioso que vivió y piensa que ese aceite que recibió en aquel tiempo aún todavía le sigue sirviendo. Pero en esa hora oscura, cuando necesitas echar mano de la lámpara, ocurre que no tienes aceite. Y en esa espera activa al que el Señor nos está llamando, es una espera que tiene que ser, sobre todas las cosas, cargada de una intimidad con el Señor. Eso es lo que carga tu lámpara. De modo que cuando llegue el Señor podemos estar diciendo, Dios mío, aquí te espero porque mi lámpara está encendida. Fíjate que tanto en Mateo 24 como en todo Mateo 25 vamos a ver diferentes tipos de personas. Va a haber personas que sí y va a haber personas que no. Va a haber personas, aquí hemos visto personas que se prepararon, pero vemos 5 que no se prepararon, que vivieron sus vidas como si no hubiera un mañana. Se dejaron llevar por la corriente de este mundo. Una corriente peligrosísima que ha llegado hasta nuestras vidas, el yoísmo. Yo y después yo. No, pero yo también, no, tú no, yo. Pero es que yo estoy malo, peor tú y yo, dice. ¿Has escuchado a ese que te ha pasado una vez, Cristóbal, que le dice tú, y yo me duele aquí, dice, me duele a mí aquí. Chiquillo, espérate, que te explique que me duele aquí. O más me duele a mí aquí. Chiquillo, ya, pero déjame. El yoísmo. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Así que, número 1, la espera del creyente de ese día glorioso tiene que ser una espera enfocada en la relación con el Señor, por encima de cualquier otra cosa. Esa es la forma de llenar nuestras lámparas. Su palabra, la oración, la adoración, congregarse. Eso llena nuestras lámparas. Algunos esperan llenar la lámpara nada más el domingo. Llenan aquí el domingo, rebosan, hay una cosa ahí muy potente, ¿no? Ha sido un culto de gloria, dicen, no algunos, no. Pero cuando va pasando la semana, empieza el aceite a mermar.
A algunos les dura el aceite ya el lunes ya está sin aceite. Y entonces llegan arrastrándose al domingo, como si la experiencia espiritual fuera de domingo en domingo. Cuando realmente un 24/7, al levantarte y al acostarte. Qué bueno es levantarte por la mañana y decir, Dios mío, gracias que mis ojos se despiertan esta mañana. Pero qué glorioso es llegar al fin del día y decir, gracias Señor, porque durante todo este día me has cuidado. Y mis ojos ahora y mi corazón puede descansar en paz. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, de nuevo un símil con el Señor, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y dice a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno dice que el Señor le dio, yo creo que tú puedes administrar 5, toma, 5. Yo creo que tú eres de los que administran 2, toma 2. Hermano, te voy a dar 1, pero yo creo que tú lo puedes administrar. Y dice la palabra que el que había recibido 5 talentos, 5 monedas, como quiera decirlo, los negoció, no se quedó en una espera pasiva, se guardó los 5 en el bolsillo, no, los puso en juego, se la jugó, en otras palabras. Puso en movimiento esos talentos, no se los guardó. Y dice que el que había recibido 2 hizo lo mismo, pero el que había recibido 1 se fue, cavó en la tierra, escondió el dinero. Y dice, de nuevo, escúchame, después de mucho tiempo, tardándose el novio, después de mucho tiempo, llegó el Señor a cosechar lo que había dado cada uno. Y dice que llegó el de 5 y le dijo, Señor, ¿me diste 5? Pues mira, me ha costado un montón. No lo dice la Biblia, ¿no? Lo digo yo. Lo estoy un poquito... me costó. Tuve que ponerme a trabajar y con esos 5 talentos... compré una oveja, luego se murió la oveja, me quedaban 4, pero no me importa porque todavía tenía 4, y cogí otro y cavé en un sitio, planté una cosa, salió un árbol, pero ahora no llovió, pero no importa, había 2, cogí, produje. Lo que tú me diste, Señor, yo lo puse en marcha. Lo que tú me diste a mí, que era tuyo, yo lo puse en movimiento. Yo no me quedé sentado esperando que el dinero produzca solo, como algunos piensan que las cosas crecen solas. El agricultor se tiene que levantar temprano, cavar, plantar, esperar que llueva y si no llueve tiene que regarlo a mano. Y tiene que estar esperando y tiene que podar y por fin un día, ¿ves que ha salido una fresa? Un día, pero antes de la fresa... Las cosas no salen por generación automática, espontánea. Todo tiene un esfuerzo. El de 2 hizo lo mismo. El de 2 cogió, se puso a producir, tenía 2 nada más. El otro tenía 5, a lo mejor tenía más, pero el que tenía 2, dice, yo 2, pues 2 que tengo que multiplicar. Y cuando llegó el Señor le dijo, Señor, tus 2 y 2 más. Y le dijo el Señor, bien, eso es lo que es, de eso se trataba. Yo te dije que venía, he tardado, sí, pero no te has desesperado, no has perdido el tiempo en esa tardanza, porque dice la palabra, tardando mucho. Pero había uno que no entendió de qué iban las cosas. Había uno que se le había dado un talento como a los otros, conforme a sus capacidades. Por tanto, cuando dice conforme a sus capacidades, es que tenía capacidad para multiplicarlo. Que no se le dio y le dijo, ahora búscate la vida. No. Dice la palabra que conforme a sus capacidades. Por tanto, ese siervo tenía un talento, un don, un ministerio, un trabajo, un servicio, una misión en esta vida. Y la enterró
porque era más cómodo, pensando que solo eso iba a salir brota de la tierra. Y se dedicó a otros menesteres. Pero cuando vino el Señor, que había tardado mucho tiempo, pero vino, el talento que te di, ¿qué hiciste con él? No, Señor, como yo sabía que tú eras... yo lo escondí. Ah, que lo sabías que yo iba a recogerlo, que tú lo sabías, porque es muy interesante el texto. El Señor le dice, si tú sabías que yo soy un hombre que cosecho donde no siembro, que tú lo sabías. Y el siervo dice, como yo sabía que tú eres así, que tú estabas esperando algo, porque me dio miedo. No le dio miedo, lo que tenía era una vagancia profunda. Porque tenía la capacidad para producir y no lo hizo. Amados míos, todos los que estamos aquí, a algunos se les dio 5, a otros 3, a otros 2, a otros 20, pero no hay nadie en esta sala que pueda decir que no tiene un don, un talento de parte de Dios. No la hay, te lo aseguro. Algunos valen para cantar, otros valen para hacer otras cosas. Pero en esta sala y en el mundo entero, toda criatura se le ha dado un talento. La pregunta es, en esa espera activa, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Porque aunque tardare mucho un día, el Señor nos pedirá cuenta de esos talentos. Y de nuevo habrá dos tipos de personas. Uno que se dirá, entra buen siervo fiel. Pero a otro le dice, no, tú no has sido fiel. No ha habido un aprovechamiento de tu vida. Un día ante tu lápida, ante tu tumba, eso es otra cosa que te puedo asegurar, que todos vamos hasta ahí un día. Ante tu piedra, ante tu tumba, o en un funeral, habrá gente que diga, su vida fue de producción. Y habrá gente que diga, era buen hombre, pero... Algunos estarán alrededor de tu tumba llorándote y te van a echar de menos y te van a decir, lo que hizo esta persona por mí. Y otros se encontrarán con 2 o 3 que irán para cumplir. Porque no entendieron que en esta vida tenemos una misión que cumplir. No solamente estamos de paso. Esa es la segunda parte. Número 1, nuestra búsqueda, en esta espera activa, nuestra prioridad en la vida debe ser buscarlo a Él. Segundo, en esta espera activa, nuestra prioridad o nuestro trabajo debe ser el de aprovechar, el de multiplicar, el de servir, el de mostrar, el de trabajar en aquellas cosas que el Señor a cada uno nos ha dado. Los que sean, los talentos que sean. Y en esto hay una infinidad de cosas impresionantes. La gracia de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros de formas impresionantes, en cosas impresionantes. No nos encerremos simplemente en 4 cosas, no, hay infinidad de talentos y dones que todos tenemos. Mucho. No, yo hermano, yo es que me salen las galletas, lo que tengo un don para las galletas brutal. Y cualquiera puede decir, bueno, pero eso que, pues mi hermanita, tus galletas traen bendición y vamos a cogerle, vamos a repartirla y vamos a bendecir con tus galletas, que tú eres la que mejor hace las galletas de Pino Montano. Pero que se nos ha dado un don a todos. Tercero, versículo 31, y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos y ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y dice la palabra, y apartará los unos de los otros, como el pastor de las ovejas aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. No sé si esto también tiene que ver con la política, ¿no? No tiene que ver. No. La derecha, las cabras, las ovejas. No me voy a meter en esas honduras.
Es que lo acabo de descubrir. Es que no sé si viene una revelación humana o es una revelación. Las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi padre, heredar el reino, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero, fui extranjero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos a ti hambriento o sediento o en la cárcel, Señor? No. Este texto es brutal, ¿eh? Porque allí estos estaban intentando espiritualizarlo. Y estaban diciendo: Señor, pero hombre, tú eres Dios, a ti no te vimos nunca, tu sed no tienes, que yo sepa sed. Hambre, Señor, pero si tú... pobreza, si dice la palabra que tú eres el dueño del oro y de la plata. Y dice: Señor, no, espera. A mí directamente no me lo hiciste, pero es como si lo hubiera hecho. Es como si mi rostro hubiera estado en cada uno de los dolientes de este mundo. Y dice... Entonces los justos responderán: ¿cuándo, Señor, te vimos? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y dice: de cierto que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. De modo que cada acción que nosotros en este mundo hagamos por aquellos débiles. Y fíjate, habla de pobres. La pobreza no solamente es una pobreza material, hay una pobreza espiritual también. Hay gente que tiene mucho dinero pero está reventado. Alguien dijo: tiene tanto dinero que lo único que tiene es su dinero. Era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Pero está hablando de pobreza, de gente que le falta algo. Está hablando de sediento, de gente que está buscando. Está hablando de forasteros y extranjeros, y entre nosotros tenemos hermanos que han venido de otros países y están aquí. Está hablando de gente que está en la cárcel, no solamente en las cárceles físicas, hay gente que está atrapada en cárceles espirituales. Hay gente que tiene cadenas en su vida que no pueden soltar, es una cárcel. No hay algo más duro que estar encadenado en la calle, creo yo. Estás en una cárcel física, estás ahí, pero estar en la calle encadenado y sin libertad. El Espíritu del Señor está sobre mí y dice, entre otras cosas, para traer libertad a los cautivos. Así que el Señor dice: alrededor vuestra está mi rostro. En cada necesidad, ahí estoy yo. Qué potente es esto, ¿eh? ¿Has caído alguna vez en eso? Cuando hay una persona que está pidiendo, ahí está el Señor. Y cuando hay una persona en la cárcel, ahí está el Señor. Y cuando hay una persona que está, ahí está. Y dice: por cuanto lo hicisteis por ello, entonces me está tocando directamente a mí, porque mi amor está por ello. Y ustedes son mis manos y mis pies en la tierra. Cuando el Señor habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no solamente está hablando del cuerpo místico, está hablando también del cuerpo físico. Por cuanto nosotros, nuestros cuerpos, nuestras acciones, nuestros recursos, son el cuerpo de Cristo también. Y el Señor está esperando una iglesia que trasciende de estas paredes y va en busca de los necesitados. Y aquellos que estaban a la derecha les dijo: lo hicisteis bien, Señor, pero nosotros lo único que hicimos es abrir nuestra obra social los días que pudimos. Y dijo el Señor: pues todo lo que diste, ¿te acuerdas de aquella gente? Sí, pues lo estabais haciendo por mí. Señor, pero si nosotros lo único que hicimos es que me encontré una persona y la atendí. ¿Te acuerdas de aquella personita? El Señor te traerá a la mente una persona. En una ocasión estaba yo trabajando en una obra, y llegó un muchacho pidiendo. Si él estaba tieso, yo estaba más. Y entonces yo le digo: mira, hijo, yo no tengo dinero. Me hubiera gustado decirle: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Hubiera orado por él, me hubiera gustado, pero no tuve fe. Y le digo: pero tengo el almuerzo que me ha puesto Laisa. Vamos a comernos los dos.
Entonces nos comimos los dos y se fue. Y al otro día le digo a ella, echa un poquito más porque a lo mejor el muchacho viene hoy. Y vino. Parece que le gustó los garbanzos de la Isa y vino. Y le dije de nuevo, pues siéntate, hijo. Y durante una semana estuvo viniendo. Me contó su historia, que era una historia desgarradora. Desgarradora. Lo cuento esto para gloria del Señor, de verdad, ¿no? Es un ejemplo. Y entonces me acuerdo que en aquel tiempo él quería viajar para Inglaterra, donde estaba su padre. Su padre lo había abandonado, una historia muy dura. Y entonces dijimos, le dije a Isa, vamos a buscar el dinero para el vuelo. Llamamos a amigos de la iglesia, no tenía nada que ponerse, le hicimos un macutito de ropa. Estábamos, total, que al final íbamos a mandar para Londres, estábamos contentos porque allí ya tenía un trabajo, estaba saliendo de la calle y en esa lo invitamos a casa, estaba comiendo con nosotros. Estábamos poniendo música allí y entonces me acuerdo que estábamos poniendo música cristiana, ¿no? No me acuerdo quién era. Y cuando nos estamos dando cuenta, está tarareando la música. Y dice, este es Marco, creo, Marco Huy, ¿no? Y digo, ¿y? Y dice, y se dice, pero ¿tú sabes quién es esto? Y dice, yo fui creyente, soy un hijo pródigo. Abrió su macuto y del macuto salió una Biblia vieja. ¿Sabes qué? Lo mandamos a Londres y jamás volvimos a saber nada de él. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con él. Por tanto, no sabemos ni siquiera si fue un ángel que nos visitó. Te lo cuento esto para animarte. Porque no sabemos el potencial que nuestras acciones pueden tener. Los judíos tienen un verso que dicen, el que cambia una vida, cambia el mundo. Porque cambia su entorno. Y nosotros estamos acomodados con nuestros talentos escondidos, con unos cultos de washu, de gloria. ¿Qué culto más bonito hemos tenido? Y los dolientes de esta tierra esperando la manifestación de los hijos de Dios. En acciones pequeñas, básicas, sencillas. No te estoy pidiendo que cojas tu coche ahora y te vayas a la frontera a Polonia, que podría ser. Te estoy pidiendo, número uno, que seas consciente de la responsabilidad que como cuerpo de Cristo tenemos. Y número dos, que en esta espera, nuestra espera sea una espera activa. Y el día que el Señor venga, que no sabemos cuándo, tus manos estén puestas en un arao. No en una tablet, en el Facebook. Tu mano esté puesta en un arao. Sirviendo, tus manos fuertes, cansadas, tus manos llenas de callo, pero tu corazón gozoso. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, hay un fuego para vosotros, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? Preguntaron lo mismo. Y dice, por cuanto no lo hicisteis. A los otros les dijo, por cuanto sí lo hicisteis, y a los otros por cuanto no lo hicisteis. Entonces aquí el asunto de la omisión no vale. Es que yo no lo sabía. Algunos, ¿has visto a esa gente que, oye, esto no lo ha hecho? Y te dice, es que yo no me he enterado. ¿Te encuentras ese tipo de gente o no? Es que yo nunca he enterado de nada. Es que yo no me he enterado que me lo ha dicho. No hay falta que te lo diga, ahí están los platos para recoger. Es que no te lo tengo que decir. Entonces, es que no me he enterado. Es que, entonces, el no me he enterado aquí ya no vale. No le puedo decir, Señor, es que no lo sabíamos. Sí lo sabíais. Y eso es una palabra muy potente. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. Incluso aquellos que lo traspasaron y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Versículo 8 de Apocalipsis 1. Yo soy el alfa y el omega,
el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es, el que era y el que es y el que está por venir, el Todopoderoso. Yo soy el principio de todos los tiempos, pero yo soy el fin de todos los tiempos. Y en medio de ese principio y ese fin, ahí estamos nosotros. Cada uno tuvo su oportunidad en la generación que le tocó vivir. Me gusta cuando habla de David y dice, David murió, fue sepultado con sus padres, habiendo servido a su generación. Y en ese timeline, ¿no? Timeline está, ahí hay un punto 2022, donde estás tú. Nada, pero es que en el 2019, en el 2014 yo, bueno, en 2014 era yo un predicador llano. 2008, ¿sabías que me va a contar a mí? Me iba por la calle, me decía 2000, y ahora 2022, porque hicieron daño, entonces yo no, porque yo no. La medida del tiempo es hoy, 2022, 2018 ya no cuenta, y cuenta 2022 y lo que sigue para adelante. Porque tardándose, sin saber cuándo, yo ahora no voy a perder mi paz, no voy a perder mi... Va a caer una bomba aquí, los rusos van a llegar allí, la pandemia aquí, ahora ¿qué va a pasar? Ahora va a venir otro virus, ahora... Porque guerra y rumores de guerra va a haber siempre. Yo me quiero disponer los años que me quede para decir, número 1, Cristo, Maranata, Cristo viene, ven pronto, yo te espero. Pero en la medianoche de mi vida yo voy a estar cantando y adorando su nombre y sirviendo a aquel que lo merece. Yo no voy a estar perdiendo el tiempo. Yo quiero que mis dones y mis talentos se agoten, se gasten, se destrocen sirviendo al que lo merece. Es mi propósito de vida y te pido que sea el tuyo también. Merece la pena. Merece la pena. Porque el día cuando venga el Señor, qué glorioso será cuando le presentemos nuestros frutos.